Quan comencem, ja veig que tots ja teniu molta pràctica amb això del Zoom, perquè veig que ja tothom teniu el micro apagat. Si voleu fer preguntes, suposo, durant la xerrada, en Jaume no tindrà problemes per anar-los contestant, però Sí. mentre duri la xerrada, doncs sí que és recomanable tenir el micro apagat per evitar sorolls de fons Mm. i coses que no es permetin sentir bé la xerrada, com per exemple ara. Però si de cas, en qualsevol moment podeu interrompre, no, Jaume, o prefereixes que et Sí. facin preguntes al final? Bueno, anava a dir-ho, ara quan estiguera la gent, jo preferisc parlar una hora, perquè tampoc m'agrada Vale, massa el monòleg, que és més o menys el que tinc pensat, i deixem mitja hora per a totes vale, les doncs fem-ho així. preguntes. Jo busco aquesta informació, sí, en Google, per a il·lustrar-ho. Jo Vale. penso que és molt millor, Vale, doncs però ara bueno. quan un minutet donem l'ordre de sortida i comentem una mica tot això Mhm. i, i ja hi serem. ¿Quién es el que lo va a ver? ¿No lo quieres ver tú? Yo lo quiero ir. Pero no sé. Acepta. Ai. Hola a tots. Molt bé. Doncs escolta, jo crec que ja hem donat una mica de marge, ja estaré pendent jo de la gent Sí, que vagi la entrant. gent anirà entrant. Molt bé, Sí, anirà entrant molt mica bé. en mica i això, doncs anem a començar. Bona tarda a tothom. Anem a fer aquesta xerrada, una xerrada que fem així excepcionalment, de tant en tant aquí a Arqueonet, a part dels cursos que fem de cursos de llarg recorregut, de diverses setmanes o de tot un any, doncs de tant en tant ens agrada també convidar professors nous que ens parlin de temàtiques també desconegudes o poc conegudes, com és aquest cas, i en aquesta ocasió doncs, volem donar les gràcies a en Jaume Galiana doncs, per oferir-se a participar en aquesta xerrada amb un tema que, com us dic, no és dels més coneguts, però és igual, és un tema apassionant, del qual es tracta poc quan parlem doncs, de les figures i dels regnes hel·lenístics. Sempre ens quedem amb la figura primer d'Alexandre, després dels imperis selèucides, els imperis hel·lenístics, però després ja allò que queda una mica més apartat ens queda una mica lluny i ja no toquem massa. I és una llàstima perquè són cultures, com les que ens parlarà avui en Jaume, els regnes grecobactrians i indogrecs, doncs molt interessants. Ara m'estava fent 5 cèntims perquè ell també col·labora amb algun projecte d'investigació en aquesta zona i realment deu ser apassionant. Per tant, li dono les gràcies per voler col·laborar i que si aquesta xerrada, doncs, com he vist per les inscripcions, estic segur serà un èxit, doncs sempre podem pensar doncs, de cara a l'any que ve d'ampliar aquesta temàtica doncs, amb algun curs que pugui doncs, entrar o penetrar una mica més en la matèria i fer un tractament històric una mica més a fons que amb aquesta xerrada, que és una mica una presentació sobre el tema. Aquesta xerrada la fem aquí a través de Zoom. Com dèiem, la gravem i a tots els que esteu inscrits, tant si heu pogut assistir com si no, doncs us enviarem la gravació perquè la pugueu repassar durant un temps limitat. No us la podeu descarregar perquè això ho tenim doncs, ocupat per tema de drets d'autor, però sí que la podreu visionar les vegades que vulgueu, diguem-ne, doncs, durant un parell de setmanes aproximadament, i després doncs, ja quedarà fora de servei. Doncs us presento ràpidament en Jaume Galiana, és graduat en Història i és màster en Història del Mediterrani Antic per la UOC. I, com us deia, a part de practicar la docència universitària, també forma part d'un projecte d'excavació al jaciment de Muciris, un jaciment que es troba al poble de Patanam, a la zona de Kerala, a la Índia, on hi col·labora doncs, com a assessor i com a investigador d'aquest projecte. Per tant, és una persona idònia per parlar-nos doncs, d'aquestes temàtiques, dels quals avui ens farà 5 cèntims, però que, com us dic, jo crec que la temàtica interessarà. Si us animeu, ja us enviarem doncs, una enquesta posterior, o vosaltres mateixos ens feu arribar si us ve de gust doncs, fer un curs una mica més ampli ja de cara a l'octubre, novembre, doncs, a partir del curs 25-26. Dit tot això, dèiem també amb en Jaume de començar a fer la xerrada i fer l'explicació i deixar cap al final una estoneta per fer les preguntes. Per tant, si de cas doncs, us aneu apuntant les coses que li voleu preguntar i cap al final deixarem uns minuts perquè pugueu fer les preguntes que tingueu. El que dèiem, tingueu els micros, sisplau, apagats doncs, durant aquesta estona que dura la xerrada i després, quan sigui el moment de fer preguntes, doncs endavant, podeu preguntar el que vulgueu. No res, quan vulgui Jaume, doncs ja et dono la paraula i que vagi. Perfecte. Doncs, moltes gràcies per la introducció. Bueno, veig que així hi ha molt nom català, jo sóc valencià. Em consta que veig gent de Sud-amèrica també, aleshores em passe al castellà, si no és problema. Després em podeu preguntar també en català, Ningú us problema. conteste. Vale, perfecte. Bé, doncs jo poso el PowerPoint, jo vaig estar aquí parlant, me paso al castellano ya, ¿vale? Voy a estar aquí con el puntero láser apuntando esta presentación que he hecho.
Bien, y bueno, pues voy a arrancar. Aquí tenemos los paisajes que yo he colocado en la presentación, no son casuales, son todos de las zonas geográficas que vamos a ver, porque, por ejemplo, tenemos una imagen de la India muy incorrecta. Tenemos la imagen de la India como una jungla, una selva, y realmente la India de Alejandro Magno, la India que nos atañe, es más parecida a Suiza que a Tailandia, que es como se suele representar. Estas monedas, que como ya estoy seguro os llaman la atención, son, no lo digo yo, las monedas más grandes y de mayor calidad de la antigüedad. Especialmente esta que tenemos en el centro es la mayor moneda de oro de la antigüedad, y están hechas por los reyes griegos de lo que hoy en día es Afganistán y de Pakistán, que ahora pues conoceremos de forma somera. Como ya hemos adelantado, pues yo no soy amigo de monólogos, tengo pensado hablar pues alrededor de una hora y dejar el resto para preguntas y temas que nos surjan a raíz de las preguntas. Bien, pues confío que me oís todos bien, que lo veis todo bien, perfecto. Tenemos aquí el primer mapa, como no tenemos que hablar de Alejandro Magno, ¿no? Este es el archiconocido Imperio de Alejandro, y lo primero que vamos a hacer es desmontar mitos. Mitos en el sentido de que Alejandro como tal no es el fundador de lo que llamamos helenismo, que helenismo significa copiar lo griego, influenciarse de lo griego. Realmente Alejandro apenas pega un tiro, como digo yo. Él venció a los persas en dos grandes batallas, una en Isos y otra en Gaugamela, y el imperio persa, que era, digamos, como, para que nos entendamos, como una especie de estado federal. Hay digamos que son reyes vasallos, que se llaman sátrapas, que obedecen y envían un tributo anual al rey, en este caso al persa. Una vez Alejandro le derrota, esos reyes vasallos, esos sátrapas, para mantener el poder, pues negocian con Alejandro obedecerle a él, y realmente hay muy poco cambio cultural. ¿Qué vamos a ver hoy aquí? Bueno, pues vamos a ver el Irán oriental, lo que hoy en día es Afganistán, Tayikistán y Pakistán. La India realmente que nosotros decimos no es India, sino que es Pakistán. Bueno, para que no lo sepa, Pakistán es un país que se fundó en los años 50 con una separación de la India por raíces religiosas, porque son musulmanes. Pero la historia de la India nace en lo que hoy en día es Pakistán, en el río Indo, que nace que está hoy en día atraviesa el estado de Pakistán y le da el nombre a todo el subcontinente. Pero bueno, para que tengamos eso claro, ¿vale? Bien, pues Alejandro, como todos sabéis, murió muy joven, volvió de la India, volvió a Babilonia, y una vez se puso a administrar este imperio, enfermó y murió. Y empezaron las guerras de le llamados los diadocos, que son sus generales, que se reparten en el imperio y cada uno se hace rey de un trozo, ¿eh? Pero realmente el helenismo como tal, las ciudades griegas que vamos a ver en el Extremo Oriente, no son realmente una creación explícita de Alejandro, ni al mundo griego lo creó él, sino que lo crea especialmente es Seleuco. Seleuco es el general de Alejandro que mayor triunfo, entre comillas, va a tener. Realmente era una figura un poco secundaria, pero fue un hombre que supo ganarse el apoyo de los babilonios, y a partir de ahí, digamos, fagocitar, arramblar toda la parte oriental del imperio para luego dominar el resto. Y como sonará, tenemos el Egipto tolemaico, el famoso, el de Cleopatra, Grecia y el gran imperio seleucida, que será todo esto, que es el que verdaderamente lleva una política activa de colonización y de asentamiento masivo de colonos, especialmente, y como Alejandro había previsto, en Bactriana. Bactriana es el norte de Afganistán, y ahora veremos por qué. Aquí tenemos un relieve de Persépolis. En Persépolis aparecen representados todos los pueblos vasallos, todos los pueblos de las satrapías del Imperio Persa. La Bactriana, que hoy en día es, como he dicho, norte de Afganistán, sur de Tayikistán, es una zona riquísima, especialmente por la fertilidad de la tierra. Todos tenemos una imagen de Afganistán pues como un desierto árido, un país pobre, y nada más lejos de la realidad. Afganistán es un país extraordinariamente fértil y rico. Por ejemplo, el lapislázuli, esta piedra azul tan preciada, solo se encuentra en Afganistán y se exporta a todo el mundo prácticamente desde época prehistórica.
el comercio de Bactriana es importantísimo. Aquí tenemos el famoso camello bactriano. Pensad que desde Bactriana se llegan las cosas desde China, desde India y de ahí pasan a Irán y al Mediterráneo. Es un verdadero núcleo, nudo de comunicaciones para el comercio mundial y lo será luego también en la ruta de la seda. Y bueno, destacar también que Afganistán en realidad es un país muy conflictivo hoy en día porque es un país totalmente artificial. Fue creado por rusos y por ingleses básicamente porque chocaban en su expansión en época imperialista y entonces como estado tapón se metieron ahí diferentes etnias y tribus que no se tendrían que haber metido y lamentablemente Afganistán hoy en día es lo que es, pero eso está fuera del tema de hoy. No me explayo más con esto. Vamos directamente un poco a hablar de Bactriana. Bactriana es Afganistán, como yo os decía antes. Os he hablado de esa riqueza agrícola, mineral y comercial. Aquí tenéis una imagen de ese Afganistán que os he prometido. Sí que es cierto que en parte árido, pero en su mayoría, sobre todo la zona al norte, que es la Bactriana, son valles fluviales extraordinariamente cultivados, extraordinariamente fértiles y en los que tanto Alejandro como en su día, como luego Seleuco, van a asentar de una forma masiva colonos, muchos de origen griego, no solo son griegos, luego lo veremos, que tenemos una imagen todavía muy simplista del mundo helenístico, y por millares. Tenemos seguro mínimo unos 20.000 griegos, mínimo. Tenemos que van a convertirse de ser gente pobre en lo que hoy en día es Turquía, en Asia Menor, a ser grandes propietarios con indígenas, con bactrianos a su servicio, porque van a convertirse en la clase dominante. Y la Bactriana veremos que es una de las regiones más codiciadas. ¿Por qué se hace esto? Aparte de por la riqueza, porque, como veis, el imperio, el tamaño era tan grande, tan masivo, vuelvo atrás, que realmente necesito un foco de helenismo, un foco griego que gobierne toda esta parte. Tengo un foco griego en Siria, sonará Antioquía, etcétera, Turquía, que sabéis que está bastante helenizada, ¿no? Aquí, desde aquí puedo controlar todo esto. Pero todo esto también necesito controlarlo y lo que se elige para colonizar especialmente es Bactriana, precisamente por esa riqueza. Bien, ¿qué ocurre en Bactriana una vez ha muerto Alejandro? Los colonos griegos se rebelan masivamente. Ellos directamente han llegado allí. Pensad que en aquella época eran miles de kilómetros, la mayoría veteranos de Alejandro que han llegado allí y realmente no hay una infraestructura, no hay ciudades griegas como tal todavía y se sienten extraños. Una vez muerto Alejandro, pues no quieren estar allí y se rebelan y para los diádocos es tan importante mantener ese foco griego en el mundo oriental para dominarlo que los van a sentar a la fuerza, a base de, bueno, de matar a muchos directamente para que se queden. Y en ese escenario en que ha muerto Alejandro, si incluso llegamos a situaciones de independencia. Una cosa muy curiosa, veremos que hablaré mucho de numismática, es decir, de monedas, porque la historia de ambos reinos que me ocupan hoy es sobre todo basada en el estudio de las monedas, porque fuentes escritas hay muy, muy pocas. Una cosa curiosa, por ejemplo, sabemos el origen de muchos colonos griegos de la zona precisamente por las monedas, por la calderilla que fueron perdiendo y que hemos encontrado poco a poco en lo que hoy en día es Afganistán. Hemos encontrado monedas que vienen de diferentes polis griegas, lo cual identificamos por los emblemas que tiene la moneda, ¿no? La iconografía. Y claro, eso nos permite establecer un mapa, digamos, étnico del origen de esos colonos, ¿no? Sabemos sobre todo que son gente pobre de lo que hoy en día es Asia Menor, ¿eh? Aquí tenemos una moneda muy curiosa, que es la primera que quiero enseñar, que es una moneda que se encuentra en el norte de Afganistán, especialmente, en la que tenemos un extraño gobernante que pone en sus nombres, pone que se llama Sofito. Sofito es un nombre, es la transcripción griega de un nombre indio llamado Subhuti. Como veis, este es un nombre, aquí tiene pendientes, ¿no? Que es algo que nunca tendría un griego. Está claramente inspirado en las monedas de Atenea. Las monedas de Atenea se usaban en Afganistán desde época persa y además en Afganistán se acuñaba moneda falsa, moneda de imitación de Atenas,
porque era muy preciado el valor de la plata y era, digamos, el sistema monetario internacional. En esa época entre que muere Alejandro y Seleuco afirma su autoridad en lo que hoy en día es Afganistán, surgen algunos caudillos locales, algunos gobernantes de los que no tenemos mucha información, pero en este caso tenemos el caso de Sofito, seguramente un miembro de la élite indígena de allí de Bactriana, quizás de origen indio, que gobernara el país por un tiempo. Bien, pero vamos ya a lo que es la Bactria helenística. Seleuco tenía un hijo además que lo tenía con su esposa Sogdiana. Sogdiana es Tayikistán hoy en día. Este rey, que es Antíoco I, el hijo de Seleuco, este hombre, que tenemos aquí un retrato maravilloso, ¿no? en la moneda, era un mestizo, era hijo de un macedonio y de una mujer del actual Tayikistán, y fue segundo rey de los Seleucidas de este vastísimo imperio, y es verdaderamente este hombre el artífice, el creador del helenismo y especialmente en el contexto oriental. Por cierto, esta marca que tenemos aquí es como hoy en aquella época para comprobar la pureza del metal, para que vean que no es una imitación lo que te están dando y que la moneda es adecuada, pues se suelen encontrar las monedas cortadas, es precisamente por eso, para comprobar la cantidad del metal. Bueno, pues Seleuco, en vista de que tiene un hijo mestizo, que es ampliamente aceptado por ello en el resto del imperio, pues lo va a dejar como virrey, digamos, como el organizador de todas esas satrapías orientales que a la muerte de Alejandro están en completo desorden. Hemos visto que los colonos se rebelaban, además una gran horda nómada de Asia Central invadió y destruyó todas las Alejandrías que Alejandro había fundado, o que mejor dicho, había empezado a fundar, que no son siempre ciudades griegas, en su mayoría son ciudades, bueno, tampoco persas, de las culturas propias de allí, a las que dota de una guarnición griega y empieza a lo mejor a adaptar algunas partes de la ciudad a las instituciones griegas, pero no tiene por qué ser una ciudad griega en sí. Bueno, pues las destruyen todas y este hombre, Antíoco I, en su gobierno de ese Irán oriental, de ese lejano oriente helenístico, se pone a refundar las ciudades y los seleucidas reconquistan militarmente toda esta zona. Sabemos, por ejemplo, que hubo una expedición para explorar el mar Caspio, que lo navegó un general seleucida. Por ejemplo, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué Seleuco no es Alejandro, no tiene la fama de Alejandro? Bueno, pues básicamente porque no nos ha llegado de la antigüedad una fuente escrita, una biografía de este rey. Pero si la tuviéramos, este rey se estudiaría seguro en todas las escuelas y sería tan conocido como Alejandro, porque realmente él es el artífice, el creador del mundo helenístico. Bien, a ver cómo de tiempo, perfecto. Vale. Bueno, este es el Imperio Seleucida más o menos en su máxima extensión. Como veis, es la gran mayoría del Imperio de Alejandro, salvo Egipto, que es de los Ptolomeos, que seguro os suena, Grecia, que va por otro lado, y estas satrapías que en su día, de Pakistán y el sur de Afganistán, que en su día las tenía Alejandro, luego veremos que son conquistadas y cedidas a los indios. Ya lo veremos ahora enseguida. Nos quedamos aquí, ¿vale? El núcleo de lo que hoy vamos a hablar es, como he dicho, el norte de Afganistán, donde señalo con el puntero, sur de Tayikistán y una parte de Turkmenistán que es Margián. Ahora hablaremos de ella enseguida, ¿vale? Nos ponemos el foco aquí, ¿vale? Afganistán, Tayikistán, Pakistán. Voy a repetirlo porque sé que es una geografía algo complicada para nosotros y bueno, lo iré recordando. Vamos a ver un caso de estudio de esas ciudades que va a refundar Antíoco. Y la primera que os quiero enseñar es Alejandría en su día, luego Antioquía, de Margiana, que es la actual Merv en Turkmenistán. Estoy aquí, ¿vale? Justo aquí, hoy en día es Turkmenistán. Es una ciudad Merv importantísima, tanto en la edad antigua como en la media, en la moderna, de la ruta de la seda. Cualquier libro sobre la ruta de la seda va a hablar de Merv y ahora os diré por qué. Es una ciudad que Antíoco decide refundar, restaurar tras esa destrucción, tras esa horda nómada que destruyó las ciudades que había planificado Alejandro. Y de hecho, varios escritores antiguos como Estrabón
como Isidoro de Carax hablan de ella, hablan de que tenía una fertilidad extraordinaria y Isidoro la llama la bien regada. Os leo un pasaje de Estrabón que habla de ella. Dice, deslumbrado por su fertilidad, Antíoco Sóter, el rey que hemos visto, la rodeó en círculo con una muralla de 1500 estadios. Aquí la tenemos, la vamos a ver pronto. Y fundó la ciudad de Antioquía. Sabemos, por ejemplo, que buena parte de los colonos que él asentó eran sirios, no griegos ni macedonios, sirios. El imperio es realmente más multicultural, entre comillas, de lo que... El helenismo es mucho más multicultural de lo que pensamos. No es simplemente que los griegos se asienten y dominen el mundo, sino que es traducir muchas culturas a lo griego, que es lo que luego veremos en el caso sorprendente de India. Una imagen mucho mejor de la ciudad de Merv. Merv es en realidad un gran oasis en el desierto, en medio del desierto de Turkmenistán. Prácticamente en la antigüedad, en la Edad Media y en la Edad Moderna, solo había una ciudad en todo este territorio que es Merv, porque también es el único sitio donde puede haber una ciudad. Es el único sitio donde tengo campos fértiles al lado. Todos estos campos se van a repartir masivamente a los colonos griegos. Estos montículos de arena son restos de murallas que en su base contienen todavía un nivel arqueológico seleucida, helenístico, e incluso lo que señalo aquí, que es los restos de la Acrópolis de la ciudad. Todos pensamos en la Acrópolis de Atenas. Bueno, pues los griegos también van a buscar aquí en el mundo oriental construir sus propias acrópolis y lo harán donde haya pequeños montículos. Bien, pues esto como visión, que nos quede esta visión de estas ciudades orientales que vamos a seguir viendo. Pongo un mapa, estamos en Turkmenistán, como podéis ver, todo un enorme desierto de arena, poblado en su mayoría por hordas de nómadas, de pueblos nómadas que se dedicaban al pastoreo, y en el centro de allí, Merv, Mali en la actualidad, un grandísimo oasis, el cual el rey Seleucida va a colonizar. Reparte la tierra a los colonos y el único centro urbano lo privatiza. De ahí nace el oasis, él va a hacer unas grandes murallas. ¿Para qué? Para ser el que reparte el agua. Entonces, realmente yo no tengo suficiente población ni suficiente poder como para sustituir toda la población del oriente, ni convertirlos a todos a los griegos por la fuerza. Lo que él va a hacer muy inteligentemente es la capital, las ciudades importantes, asentar allí una comunidad griega, una comunidad étnicamente diversa, que claro, van a tener que elegir un idioma en el que comunicarse, y ese idioma obviamente es el oficial, que es el griego, ¿eh? Y además esos colonos van a ser muy fieles a los reyes, porque son los que le han dado la tierra es propiedad del rey, y además todos estos nómadas que viven aquí para vender sus productos, para conseguir el agua que necesitan, van a tener que hablar con la autoridad griega, pero es que además son focos del helenismo. Desde aquí se difunde la moda y el arte griego. Hemos encontrado tumbas en el actual Uzbekistán, incluso en Kazajistán, con productos de origen, de motivos artísticos helenísticos, e incluso hemos visto como en la Corasmia, que es lo que hoy en día es Uzbekistán, arriba de Turkmenistán, se va a empezar a acuñar moneda griega falsa, moneda griega de imitación de la cara de Antíoco, precisamente ¿para qué? Para poder comerciar y poder pagar en los centros que han colonizado los seleucidas. Bien, pues de momento dejamos a un lado Asia Central y nos centramos con la India. Un momento que beba, un segundito. Bien, yo creo que es básicamente de cultura general saber que Alejandro llegó a la India, es algo que prácticamente todo el mundo sabe, nos lo cuentan en el colegio, ¿no? Alejandro Magno es ese héroe romántico que llega hasta la India y muere joven, y a partir de ahí la India se olvida, la India ya no tiene importancia y tiene y mucha, ¿eh? El primer imperio, digamos, que prácticamente domina lo que hoy en día es la India, subcontinente indio en su mayoría, son los Maurya. Los Maurya nacían en lo que hoy en día es en la zona del Ganges, en esta ciudad de Pataliputra, que era la capital,
Y cuando los griegos, una vez muerto Alejandro, en esta tierra tan remota, deciden evacuarla, deciden abandonarla, llevándose soldados y elefantes, tenemos muchos soldados indios en las guerras de los diádocos e incluso generales indios que luchan para los diádocos, los generales de Alejandro griegos. Este emperador, el emperador Maurya, que era Chandragupta, luego lo conoceremos, arrambla esas provincias que habían sido parte del imperio de Alejandro y crea un grandísimo imperio. Seleuco no se queda de brazos cruzados y va por él. Él va a entrar por lo que era Bactriana y va a invadir la India de nuevo Seleuco y va a enfrentarse al emperador Maurya, el emperador de la India, cuya riqueza era absolutamente legendaria y su ejército totalmente colosal. Tenéis que pensar que los elefantes en aquella época son los tanques de la actualidad, vamos a decir. Bueno, de la actualidad ya no, porque en la actualidad, como podéis ver en Ucrania, la guerra parece que la deciden los drones, ¿no? Pero hace 50 años, en la Segunda Guerra Mundial, sí que podemos decir que son los tanques, ¿no? Pero a lo que me refiero es que son armas de destrucción masiva, entre comillas. Tenerlos es fundamental para la victoria en el combate y de hecho van a firmar la paz los Maurya y los Seleucidas solo cuando el emperador Maurya, Chandragupta, le da 500 elefantes a Seleuco, que son los que le permitieron luego vencer al resto de generales y asentar la monarquía. Pero es que además tenemos una cosa muy curiosa y muy fascinante, que es que probablemente los emperadores de la India tuvieran sangre griega. Y a ello voy ahora. Tenemos aquí un fotograma extraordinario de esa película de Alejandro Magno, que conocéis de 2004. Bueno, a partir de ahora la India no va a ser extraña a los griegos. Antes era una tierra legendaria en la que habitaban monstruos y seres fantásticos, y ahora la India pasa a estar descrita de forma más rigurosa. Los griegos empiezan a conocerla y empiezan a recibir embajadas mutuas, tanto de indios que van al mundo helenístico como de gente griega que viaja a la India y la describe. ¿Qué quería decir antes? Quería decir que uno de los requisitos para firmar la paz fue que Seleuco entregase a una de sus hijas en matrimonio al emperador Chandragupta. Tenemos lo dicen las fuentes griegas, fuentes grecorromanas y también las fuentes indias, por lo que es bastante, bastante probable que eso sea cierto. Y además tenemos registradas, que lo voy a leer ahora porque es muy interesante, cartas y embajadas entre reyes seleucidas y emperadores maurias, emperadores indios, y se hablan como familia y se hablan con nombres griegos. Hay un griego que se llama Megástenes, que era el embajador seleucida en la corte de los Maurya, allí en el Ganges, en Pataliputra, a miles y miles de kilómetros de lo que podría ser Grecia. ¿eh? Y ese Megástenes hoy en día es la principal fuente para el estudio de la India antigua, incluso a día de hoy, porque la India es una civilización que historia como tal no tiene. Mezcla su pasado con relatos mitológicos. La única información, digamos, fidedigna, entre comillas, científica que tenemos de la India antigua son las pocas descripciones que nos da de ella Megástenes, que su obra no ha sobrevivido solo en fragmentos citados por otros autores grecorromanos. De hecho, hay un emperador indio, que es Ashoka, que escribe en las partes de su imperio que habitaban todavía colonos griegos, hace sus edictos en piedra escritos en griego, para que los entiendan. Y además de estas embajadas que tenemos, que voy a leer algunos fragmentos. Por ejemplo, tenemos una fuente india, que es el Mudra Rakshasa, que habla de que en el ejército de Chandragupta luchaban griegos. ¿Por qué? Colonos que habían pasado a raíz de la paz de Seleuco, que Seleuco había entregado territorios. Algunos colonos griegos que se habían asentado allí, pues pasan a estar ahora bajo poder Maurya y a luchar para él. Luego tenemos, por ejemplo, una fuente griega, perdón, india, que es el Bhavishya Purana, que nos dice, el hijo de Buddhasimsa fue Chandragupta, el emperador este del que les hablaba, que se casó con la hija de Suluba. Suluba es Seleuco.
el rey Yavana, Yavana es griego, de Pausasa, de Persia, es decir, el rey griego de Persia, que su hija se casó con Chandragupta. Dice, de este modo se mezclaron los griegos y los budistas. De él nació Bindusara y su hijo fue Ashoka. Este Bindusara tenemos una carta que le escribe al que seguramente fue a su primo, Antíoco, y se llama él Amitócrates. Tiene un nombre griego y un nombre indio. O sea que es muy, muy probable que fuesen familia. Emperadores indios y emperadores griegos fuesen familia, primos, hermanos. No lo podemos decir con total seguridad, pero hay algunas fuentes muy curiosas. Os leo también estas embajadas. Por ejemplo, dice un tal Egesandro, dice, incluso Amitócrates, el emperador Bintusara, el rey de los indios, escribió a Antíoco, rogándole que comprase, le enviase un poco de vino dulce y algunos higos secos y un sofista. Y a esto Antíoco le escribió, los higos secos y el vino te los envío, pero no puedo venderte una persona, no puedo venderte un sofista, eso no lo hacemos los griegos. Pero esto demuestra muchas cosas, porque el vino es una costumbre de la aristocracia griega, además de los higos, higos secos, es algo tradicional de los griegos, de la dieta griega, y además un sofista es un filósofo. Esto nos viene a decir que si el rey de la India no tenía costumbres griegas, por lo menos tenía interés en aprenderlas. Tenemos también otros, bueno, no quiero extenderme mucho más, pero creo que es bastante interesante. Enviaba Chandragupta a Seleuco afrodisíacos desde la India a la corte seleucida. Bien, esto para abrir boca de lo que vamos a ver. Aquí tenemos una imagen muy antigua de lo que era Alejandría de Aracosia, que es Kandahar en el sur de Afganistán. El nombre de Kandahar habla de Alejandro. Alejandro en persa es Iskander, por tanto, Iskandahar es la ciudad de Alejandro. Un suburbio de la ciudad se llama Iskanderabad. Iskander y Abad, ciudad de Alejandro. Esto que irían en sus niveles más bajos, estarían los restos de la Acrópolis de la ciudad. De esta ciudad, de estos alrededores, un inglés que fue allí en el siglo XIX sacaba miles de monedas griegas de reyes grecopatrianos, de reyes indogriegos, que incluso eran tan abundantes que los afganos usaban monedas griegas como munición, como metralla para cañones, porque había millones de monedas, miles, decenas de miles de monedas esparcidas por los alrededores de la ciudad. La ciudad en su día estaba aquí, esto sería la Acrópolis, la foto vieja que hemos visto. Todos estos son los terrenos fértiles que se repartirían a los colonos. Y aquí en esta zona estaban los edictos que el emperador Maurya escribió en griego para sus nuevos vasallos griegos, porque esta ciudad se la cedió Seleuco a Chandragupta. Por ejemplo, hemos encontrado inscripciones de los pobladores griegos y también tenemos constancia por una inscripción de que habría un témenos. Un témenos es como un altar de culto al fundador de la ciudad. ¿Quién es el fundador de la ciudad? Pues Alejandro Magno. Entonces lo que viene a decirnos es que aquí en el sur de Afganistán había un templo de culto a Alejandro en esta ciudad. Tenemos también cosas muy, muy curiosas. Estas son las imágenes de ese sur de Afganistán, de ese valle fértil, de lo que hoy en día es el río Arghandab, si no me falla la memoria. Como veis, Afganistán. Espero estar desmontando esa imagen que tenemos de país desértico y pobre. Hay una cosa muy curiosa, que es que encontramos una estela griega perfecta, en buenísimas condiciones, y es de un tal Sofito, un hombre indio, una persona que habla ahí de la educación griega que había recibido él desde joven y de la prosperidad de esta ciudad, de esta Alejandría de Aracosia, que hoy en día es la segunda ciudad más importante de Afganistán, incluso hoy en día. Otra ciudad que tenemos que comentar sí o sí es Alejandría del Cáucaso, que es la actual Begram en Afganistán. Begram
es prácticamente un suburbio de la capital de Afganistán, de Kabul, digamos que es una ciudad hermana al lado, y es famosa, aquí lo tenéis abajo, porque era la base de los marines cuando estaban de Estados Unidos, cuando estaban en Afganistán, como sabéis, hasta hace 4 días. Es una ciudad muy curiosa que Alejandro en su día habló de que en estas montañas que se ven al fondo de la ciudad estaba encadenado el titán Prometeo, al que todos los días un águila le comía el hígado como castigo por haber revelado el fuego, el secreto del fuego a los hombres. Y en Belgrano se han encontrado muchas, aparte de monedas e inscripciones y restos arqueológicos, muchas piezas de arte griego, como por ejemplo estas molduras que sabemos que están hechas en escayola, que sabemos que eran modelos para luego reproducir en materiales mejores como oro, como plata, e incluso después de la caída de los grecobactrianos y de los indogriegos, sigue habiendo un modo de vida helenístico, en el sentido de que, por ejemplo, tenemos importaciones de cristal romano. Una de las pocas representaciones del faro de Alejandría viene precisamente de una copa de vidrio de Begrán. Llegaría por mar, seguramente, desde Egipto, bajando por el Mar Rojo hasta la India, hasta Begrán, donde esos reyes, luego nómadas helenizados, consumirían productos y los demandarían, productos griegos, productos que traerían desde el mundo romano. Bien, he querido hacer esta introducción larga para situarnos, porque creo que he cambiado bastantes perspectivas sobre lo que es el mundo de Alejandro y lo que viene después, sobre Afganistán. Bien, el Imperio Seleucida iba bastante bien, al principio era un reino bastante rico, pero esto se acaba pronto. El nieto de Seleuco, Antíoco II, tenemos aquí, murió y sus hijos no se pusieron de acuerdo, se pelearon por el trono y además llegó una gran horda de Asia Central, que son los partos, que invadieron el imperio y en esa contexto de lucha, de inestabilidad, los bactrianos, una isla griega prácticamente en mitad del lejano oriente, pues deciden tomar el poder y gobernarse por ellos mismos ante la indefensión que les ha producido la muerte de Antíoco, la guerra civil y la invasión de los partos. Fijaos, tenemos aquí el imperio Seleucida, los partos entraron por aquí y luego tomarán el imperio, y los grecobactrianos se independizan en la parte más lejana del imperio y la parte con más colonos griegos, que es la bactriana, como os he dicho. ¿Vale? Nos vamos a situar aquí en nuestra historia y os presentaré enseguida al primer rey independiente de la Bactriana. Reyes que tenían una riqueza absolutamente legendaria. Este es Diodoto. Los primeros reyes son los Diodótidas, son 2 reyes llamados Diodoto, padre e hijo. Y es muy curioso porque la independencia la hacen gradual, como si tuvieran miedo de independizarse, de decir, bueno, primero lo que voy a hacer es poner mi retrato en la moneda. Pero si os fijáis, aquí sigue poniendo Antíoco en griego. Digamos que cambio el retrato y si luego veo que los Seleucidas recuperan y vuelven a ir bien, yo vuelvo a poner el retrato del rey y ya está. Y Santas Pascuas. Pero eso no fue así. Los partos derrotaron a los Seleucidas, que no pudieron resistir la invasión, y los grecobatrianos se quedan solos y Diodoto se queda como, digamos, como el defensor. Diodoto, que había sido el sátrapa griego de la ciudad, de la satrapía de Bactriana, asume la diadema, que es la corona de la época, y su hijo, Diodoto II, que aquí tenemos, ya, como veis aquí, ya pone su nombre en las monedas. Ya es realmente un rey totalmente independiente. Entonces, tenemos que, por todo lo que hemos visto anteriormente, que en la parte más lejana del mundo helenístico, lo que hoy en día es Afganistán, tenemos un verdadero reino griego, una verdadera isla griega, poblada masivamente por colonos griegos, que asume la independencia
y como veremos tiene una historia fascinante por delante. Aquí tenemos a los partos y aquí los grecobactrianos. En principio un reino bastante modesto en tamaño, prácticamente, como he dicho, sur de Tayikistán, norte de Afganistán, una parte de Turkmenistán y algunas partes de lo que hoy en día es el este de Irán. Pero vamos, un reino aislado totalmente de su cultura, de la griega, tanto por partos como por indios, bueno, a miles de kilómetros de su origen, la mayoría de sus reyes y sus colonos, ¿no? Están ahí aislados y van a tratar de sobrevivir y lo harán gracias a la enorme riqueza de la Bactriana que hemos explicado antes. Bactria era llamado el reino de las 1000 ciudades por los autores grecorromanos. Todos lo tienen en mente como un sitio de una riqueza legendaria y fabulosa. Aquí hay una maqueta de lo que sería la actual Termez, que si no me falla la memoria está en Tayikistán y se ha comprobado recientemente que sería una Alejandría, una ciudad que en su origen fundó Alejandro, y esta sería la reconstrucción, la maqueta. Hay abundantes ciudades con niveles arqueológicos que se han detectado de época helenística. Pero sobre todo, y no podíamos dejar de hablar de ella, es Ai-Hanum. Ai-Hanum es una ciudad que se encuentra justo en la frontera actual entre Tayikistán y Afganistán. Y esta sí es una ciudad total y absolutamente griega, a la que no le falta absolutamente nada. Es un yacimiento arqueológico absolutamente excepcional que lamentablemente destruyeron los talibanes. Hoy en día ya no existe, pero Ai-Hanum es una ciudad enorme en la que tenemos absolutamente de todo. Tenemos templos griegos, teatros griegos, palacios, gimnasios, esculturas, inscripciones, una biblioteca griega, absolutamente de todo. Y eso es porque era seguramente la capital de los seleucidas aquí y la gente que quisiera, la gente de allí quería tener un modo de vida griego y el rey seleucida pues construyó y pagó esta enorme polis aquí. Algunas imágenes de la excavación, podéis ver, tiene un tratado recto, ese tratado es de origen griego, se han encontrado también mosaicos con la estrella de los macedonios. Todo alrededor eran unos campos fertilísimos, masivamente repartidos a los colonos, con grandísimas obras de ingeniería hidráulica para abastecerlos. Aquí tenéis restos del palacio. Se han encontrado columnas de varios metros de altura, incluso hay algunas de 10 metros de altura, y capiteles que son la mitad de una persona o incluso más, columnas enormes y de dimensiones colosales, porque era el palacio del rey greco-bactriano, cuya riqueza era extraordinaria. Aquí hay una reconstrucción virtual. Veo aquí una línea amarilla, yo no la he hecho, no sé si ha sido error de alguien, tampoco sé quitarla. Bueno, no tiene importancia, pero bueno, si se puede quitar, genial. Tenía una enorme muralla, como podéis ver, un enorme palacio que se ha encontrado en la tesorería absolutamente de todo, pergaminos de Aristóteles, enormes cantidades de monedas, el tesoro real, de recursos preciados como el lapislázuli o piedras preciosas que incluso se ha comprobado que venían de lo que hoy en día es Sri Lanka, o sea, o de Birmania, lo actual Myanmar, es el comercio mundial que llegaba a este foco griego. Tenemos un grandísimo templo que ahora veremos con más detalle, con una estatua de Zeus olímpico enorme, la ciudad con su propia acrópolis, con un gimnasio que es de los más grandes de la antigüedad que se hayan encontrado, y hay inscripciones a dioses griegos. Incluso tenemos un teatro poco más pequeño que el de Epidauro, que es el típico teatro que se estudia para hablar de los griegos. Incluso tenía un palco real, como si nos imaginamos el Coliseo romano, ¿no? Pues con el palco para el emperador, pues aquí había un palco para el rey de Bactriana también. Bueno, la ciudad en su día, pues se podía. Está publicada toda la investigación,
se excavó durante 10 años, pero luego con la guerra de Afganistán, pues el yacimiento fue bombardeado y luego saqueado por los talibanes. Con detectores de metal se sacaron prácticamente todas las piezas y se fueron al mercado negro y hoy en día el yacimiento está desgraciadamente totalmente destruido, pero fue un yacimiento absolutamente excepcional y bueno, luego podríamos hablar más de él. Creo que veis mi cámara, de todas maneras salgo un segundito para que me veáis. Hay un libro para el que le interese. Un segundito, sí, ya me veo mi cámara. Este libro que está en francés, que se llama Il y a 50 ans, la découverte d'Aijanum. Es un libro en un formato sobrio, muy bueno, está en francés, pero que explica perfectamente la ciudad, los restos arqueológicos, las inscripciones. Yo os lo recomiendo encarecidamente. De hecho, Aijanum como tal, el yacimiento daría para varias charlas, para varias conferencias, para un curso entero sobre ella, de hecho. Pero bueno, no me puedo detener mucho, lo recomiendo. Y luego, si eso, podemos comentar más aspectos. Me vuelvo a la presentación. Aquí hay una reconstrucción virtual del que sería el templo de la ciudad. Os he dicho que tenía una estatua colosal de Zeus, que hicieron esta reconstrucción virtual. De Zeus solo conservamos de la estatua el pie, el pie de la estatua. Pero a partir del tamaño del pie, pues pudimos saber la medida, etcétera, y se representa mucho en las monedas. Sería una estatua tremendamente grande y además con mucha influencia irania. Le hacen una corona irradiada porque el culto al sol es muy importante para los iranios. Otras imágenes de cómo se podría ver ese templo. Os recuerdo en lo que hoy en día es la frontera entre Afganistán y Tayikistán. O sea, si no me equivoco, a 6.000 kilómetros de Asia Menor, que es el origen de estos colonos, de hecho. Hoy en día incluso se encuentran restos griegos. Aquí tenéis una foto relativamente fácil y de hecho hay bastantes fotos de tiendas o de casas de aldeas próximas que reutilizan capiteles o materiales, inscripciones griegas, incluso a día de hoy. Y mucha gente allí pues tiene monedas en su casa que incluso las funden a lo mejor para crear, porque al final es oro y plata. Y lo suelen fundir para crear lingotes, etcétera. Es una pena, pero claro, es que Afganistán no es un país que esté, no hay gobierno, ni su gobierno tiene interés en proteger el patrimonio y lamentablemente pues se va perdiendo. Bien, a ver si puedo ocultar esto, ¿no? Bueno, se ve. Cambiamos de dinastía. Cambiamos de dinastía porque Diodoto II se le ocurrió pactar con los partos una alianza y eso no gustó a los griegos de Bactriana, lo consideraron una traición y subió al poder el sátrapa de la Sogdiana, de lo que hoy en día es Tayikistán, que se llamaba Eutidemo. Y inauguramos la dinastía eutidémica. Los retratos que veis son de una calidad insuperable. Yo me atrevería a decir que de los mejores de la antigüedad, mejores incluso que los de los emperadores romanos, lo podéis comprobar. Son de tanta calidad que incluso podemos ver cómo Eutidemo avanza en edad a lo largo conforme va reinando, se va haciendo más y más viejo. Eutidemo sabemos que había nacido en Magnesia, que es una ciudad de Asia Menor, y de pequeño llegó como colono a Bactriana en época seleucida, o sea que es un verdadero greco-bactriano. Incluso en lo que hoy en día está Tayikistán encontramos un templo a orillas del Oxus, que es ese río que hace de frontera, esos valles fértiles, agrícolas. Aquí tenemos el templo. Es el templo de Tajti Sangin, que significa el trono de la reina en tayiko. Y se han encontrado, por ejemplo, estatuas de culto a Alejandro, que tenemos aquí. Este es un retrato de Alejandro. Estatuas de culto a los dioses y príncipes greco-bactrianos, como tenemos aquí. Y aquí tenemos una figura del sátiro Marfias, que aquí pone en la inscripción pone Atrosoques, es un nombre bactriano, es una persona, un bactriano que rinde culto a los dioses griegos y sabemos que se aprovechó la figura de Marcias para deificar al río. La deificación del río, deificación, perdón,
es el del sátiro y le rendían culto, le daban ofrendas y lo hacen tanto griegos como bactrianos. Digamos que la religión bactriana, la religión local, se empapa de la griega y se produce una mezcla entre ambos. Aquí una foto para anunciar que los seleucidas no se van a quedar quietos, no van a renunciar a la bactriana y van a intentar reconquistarla. Vamos a tener una guerra entre seleucidas y greco-bactrianos, que ahora enseguida veremos. Este rey de aquí, que tenemos a la derecha un busto, es Antíoco III, un rey seleucida, llamaban el Grande, que dirigió una enorme expedición para derrotar a los partos y recuperar la Bactriana por su riqueza legendaria. Y aquí tenemos los restos de las grandes murallas de Bactra, que era la capital de Bactriana, donde, según las fuentes, Eutidemo fue asediado durante 3 años por Antíoco III con su gran ejército y al final lo que decidió es retirarse porque se habían juntado una gran horda nómada que iba a invadir Bactriana y consideró que era mejor tener un rey aliado allí y no desgastar su ejército para que pudiera luchar contra los nómadas. Mejor que perder la Bactriana y que se convirtiera en un país de nómadas, que cayesen los griegos, convertirlo en un reino aliado. Fue una decisión bastante sabia, aunque realmente fue luego lo que ocurrió. ¿Quiénes son esos nómadas? Bueno, hay nombres muy complicados, una gran cantidad de tribus y diversidad cultural que bueno, no voy a profundizar mucho para no marear, pero bueno, realmente lo que hoy en día es Tayikistán, que hay mucho arqueología y niveles griegos en sus ciudades y monedas y absolutamente de todo, pues prácticamente a raíz de esta guerra se independiza y muchas tribus que empiezan a migrar desde China hasta Afganistán van tomando el territorio. Son los escitas, los nómadas de los griegos. Tenemos representados en bastantes obras, vasijas, por ejemplo, griegas, porque los escitas, los nómadas, van desde lo que hoy en día es Ucrania hasta China en aquella época. Eran conocidos por los griegos. Hay una cosa muy curiosa, esto quizás no lo conoce mucha gente. Todo este trozo de aquí es un tapiz de seda llamado el tapiz de Sampul, que se encontró en lo que hoy en día es China, en la frontera occidental de China, en el desierto de Xinjiang. Se encontró un tapiz de seda que si ampliamos tiene un centauro, como vemos. Centauro griego, que además toca la flauta griega y lleva una diadema, incluso ese sombrero tan característico de los macedonios. Es muy, 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 muy probable que este tapiz de seda fuera hecho en el reino greco-bactriano y llegara a China a través del comercio de los nómadas. Incluso representa a una persona, aquí un soldado, con rasgos claramente occidentales, quizás un griego también. No lo sabemos con seguridad, pero esto nos demuestra, y hay algunas pocas la verdad, sinceramente, pero hay de pruebas de algún comercio indirecto, de unos primeros contactos entre el mundo chino y el mundo helenístico. Que bueno, digamos que este tapiz es el ejemplar más representativo. Esa China, la China actual, era conocida por los grecorromanos como Sérica. Sérica porque viene ahí la palabra de la seda, el lugar donde se producía la seda, más allá de los grandes montes que dividían la India, una tierra incógnita, pero bueno, algo empezó a llegar ya en esta época, como podemos ver. Ahora tenemos un rey greco-bactriano bastante curioso. Vemos aquí una moneda excepcional de este rey que es Demetrio, el hijo de Eutidemo, con un casco en forma de elefante extraordinario que ya en su día usaría Alejandro. Él lo recupera. Y este rey greco-bactriano, en vista de que en Asia Central la situación es tan convulsa, él decide directamente intentar, y lo hará, recuperar la India. La India que había invadido Alejandro, intentar recuperarla y con éxito. Sabemos que Demetrio funda algunas ciudades y estas conquistas en la India luego fundarán los reinos indogriegos. Ya veremos que se separan de Bactria. Esta imagen la he querido poner. Si os acordáis al principio de la charla, os he dicho que la imagen que tenemos de selvática de la India,
quizás a raíz de esa película de Alejandro Magno que está rodada en Tailandia, pues no tiene nada que ver a la India de Alejandro Magno. Esto, que parece Suiza, es el norte de Pakistán y es la India de Alejandro Magno de aquella época. Es la India que invadió Alejandro, que invadió Seleuco y que ahora invade Demetrio. Hay hoy en día una cuestión curiosa que no quería dejar de traer, que son los Kalash. Los Kalash son una tribu de Pakistán, de esas montañas entre Pakistán y Afganistán, que son de rasgos claramente occidentales, lo que sonará a todos por Hitler y tal y compañía como los arios. La ariana era el origen de ese pueblo mítico de los arios, está aquí. ¿eh? Y bueno, estos son quizás restos de poblaciones nómadas. Recuerdo, por ejemplo, que los eslavos, los rusos que conocemos hoy en día, son en su día hordas nómadas asentadas en esos territorios en la Edad Media, ¿no? Entonces, hubo grandes desplazamientos de población y ahí quedan algunos restos, como esta tribu, los Kalash, enclavados en las montañas y que curiosamente sus tradiciones verbales, sus recuerdos, ellos dicen ser descendientes de los soldados de Alejandro. Bueno, realmente eso es difícil y si son descendientes de griegos, que no lo ha probado la genética, serían en todo caso de soldados grecobactrianos. Pero bueno, es un ejemplo bastante curioso. Es igual que en España, yo lo comparo mucho al caso de España, por ejemplo, cuando decimos que descendemos de moros, ¿no? O hay una grandes leyendas, todos los pueblos tienen leyendas que remontan su origen al Andalus y que realmente genéticamente no está no se sostiene, pero bueno, van los tiros por ahí. Pues como Alejandro era digamos, el rey mítico, pues sus leyendas remontan allí. Hay una cosa muy curiosa que no he querido dejar de traer, que es que hoy en día tenemos todavía una gran prueba del helenismo en Bactria, en Afganistán, y es la causia, que es ese sombrero típico de los granjeros macedonios, que aquí tenéis incluso en pinturas en fresco, ha sobrevivido, se difundió en Bactriana y en lo que hoy en día es Bactria, Afganistán, Pakistán, hasta que hoy en día es un sombrero llamado Pakol o Chitrali, prácticamente idéntico a la causia macedonia, que ha sobrevivido en nuestros días. En su día los pueblos de allí la adoptaron, ese sombrero típico de los macedonios, y se ha quedado hasta nuestros días. ¿eh? Este sombrero se puede incluso comprar fácilmente por internet. Es un sombrero que usan millones de personas hoy en la actualidad en estos países y que en su día viene de la conquista macedonia. Bien, por ejemplo, tenéis aquí un rey que es Apolodoto, que lleva una especie de causia también, la causia real que es más achatada. Bueno, cuando los grecobatrianos con Demetrio pasaron las montañas y entraron en Pakistán, en la India, conquistaron sobre todo la fertilísima región del norte de Pakistán, que es Gandhara, poblada por grandes, pequeños rajás, que en su día ya contactó con ellos Alejandro, que se van rindiendo fácilmente a los grecobactrianos que por supuesto repiten lo que habían hecho los seleucidas, que es colonizar los centros urbanos principales, aquí los tenéis, nombres indios, eh, centros al lado de grandes zonas agrícolas para repartir a los colonos, y en estos centros importantísimos del norte de la India vamos a tener una gran influencia helenística, y a raíz de la independencia de estos nuevos conquistadores griegos se van a fundar los reinos indogriegos. La mayoría rajas griegos locales de estas ciudades del norte de Pakistán. Por ejemplo, tenemos que en la India se crea un nuevo sistema monetario que es el indo-griego. Es una mezcla de moneda india y griega, escrita en lenguas indias y en lenguas griega, que se difunde masivamente por la India. El origen del sistema monetario indio es el griego. De hecho, los indios durante siglos van a imitar las monedas griegas y da lugar a cosas muy curiosas, como por ejemplo que escribiesen en griego con faltas de ortografía, por ejemplo, al intentar escribir a los griegos. Y otra cosa muy curiosa, quizás lo conocéis, habréis visto alguna representación de dioses indios, de dioses hindúes actuales,
Bueno, esas representaciones se basan en los reyes indios medievales. Los dioses hindúes como tal tienen un aspecto muchísimo más tribal, muchísimo más salvaje, y la primera vez que se representaron fue por los griegos. Estas dos representaciones de Balarama y de Krishna son las primeras representaciones de dioses hindúes y fueron hechas por los griegos para sus monedas. Esta es la famosa rueda del Dharma, que hoy en día es un símbolo budista muy importante. Estas son las primeras imágenes de dioses hindúes que se hicieron nunca. Hay algunos casos curiosos de ciudades que vuelven a repetir ese esquema que habían visto con los Seleucidas, crear una pequeña acrópolis, repartir las tierras fértiles a colonos. Hoy en día un equipo italiano excava esta ciudad de Barikot, en el actual Pakistán. La Bacira de los griegos aparece en algunas fuentes y ya se han encontrado muchas monedas, inscripciones y murallas de época de los indogriegos, de los bactrianos, en este norte de Pakistán. Y poco a poco la arqueología va desvelando más, aunque como os podéis imaginar, son países bastante difíciles de excavar y de tratar. No quiero expandir mucho la historia de los reyes, de este hemos hablado antes, al principio de la ponencia, hemos visto, es otro rey greco-bactriano, Eucrátides, que curiosamente acuñó las monedas más grandes y de mayor calidad de la historia de la antigüedad. Monedas de oro puro, solo se conserva una en el actual París, la compró el emperador Napoleón III en su día y es un ejemplo, como si os fijáis, es que vemos incluso los pelos de detrás en la oreja, el nivel de detalle de las plumas. Es una moneda absolutamente excepcional y es una moneda greco-bactriana. Sorprende que las mejores monedas las hicieran los reyes griegos de Afganistán y no las hicieran. Pueden compararlas con cualquier moneda de cualquier emperador romano y no le llegan ni a la suela de los zapatos, ni en la calidad del metal, ni en la calidad artística, ni en tamaño. El reino greco-bactriano era bastante grande. Obviemos esta parte que es incorrecta, pero el resto, prácticamente el lejano oriente, estuvo con la expansión de los greco-bactrianos bajo dominio helenístico, con esas ciudades que hemos visto tímidamente, y luego, por supuesto, conseguirán una parte de Pakistán donde al separarse quedarán los indogriegos. Los bactrianos caerán antes ante los nómadas y luego los indogriegos. Pero ahora lo veremos con más detalle. Cosa muy curiosa, antiguamente el emblema del Banco Nacional de Afganistán tenía el reverso de la moneda de Eucrátides y también los billetes de Afganistán. En el año 39 tenían el reverso el rey griego Eucrátides, ¿no? Cuando Afganistán todavía era un país abierto a la influencia occidental y bueno, eso queda como curiosidad. Hay un rey legendario que es Menandro en la India. La India, repaso, había sido conquistada de nuevo por los greco-bactrianos, pero hay una guerra civil entre Eucrátides y este gobernador, que es Menandro, que se independiza y funda el reino que llamamos indo-griego. Este rey Menandro hace grandes campañas en la India, llegará a invadir el centro de la India con bastante éxito y luego quedará como una figura legendaria en el budismo. Es el legendario rey Milinda de la tradición budista. Hay un libro que es las preguntas de Milindra, que ahora os puedo enseñar. Hay una edición española. Es un libro que yo recomiendo enormemente porque es un libro muy entretenido que es un diálogo entre el rey griego y un monje budista que él le va preguntando cosas y a que él va respondiendo y al final lo convierte al budismo. Y si uno sabe de mitología griega, de filosofía, perdón, griega, la influencia es más que evidente. Es prácticamente un diálogo platónico. Menandro es un caso muy curioso. A ver, se me ha bloqueado esto. Ah, perdón, aquí. Es un rey que sabemos que cuando murió, las cenizas del rey se repartieron entre las ciudades y se colocaron en estupas, de igual modo que habían hecho con Buda. Y él era un gran rey guerrero
que llegó incluso a miles de kilómetros una expedición a saquear Pataliputra, la que había sido la capital de los Maurya, y hacer diversas campañas en el noroeste de la India, en la costa, donde hoy en día, por ejemplo, aquí está Bombay. Se han encontrado monedas y restos de algunas campañas griegas, también mencionadas en fuentes escritas indias. La idea de Menandro quedó como rey legendario en la India y es notablemente en la tradición budista. Una reconstrucción que hizo un amigo mío, Joan Francesc Oliveras, que es un artista catalán que hace reconstrucciones históricas muy fieles, que os recomiendo buscar. Sería Menandro y Srinagasena, el monje budista que en teoría lo convirtió. Aquí tenemos que empieza la influencia griega en la India. Tenemos relieves encontrados en Pakistán en que se representan gente evidentemente griega, como podemos ver en la vestimenta, en los retratos e incluso en los órdenes arquitectónicos griegos que se empiezan a copiar. La fama de Menandro es tal que incluso en los mapas antiguos de la antigüedad, los rincones del mundo, estamos en el mar Ganguético, es decir, la desembocadura del Ganges, lo que hoy en día es Bangladesh. Allí habrían unos montes legendarios que son los montes de Menandro, que separarían ya el mundo conocido, digamos, como un recuerdo de esa expedición que hizo Menandro victorioso hacia el centro de la India. Aquí tenemos imágenes de reyes que sucedieron a Menandro. Tenemos incluso una reina griega, que se llama Gatoclea, una reina indogriega, que si nos fijamos en su retrato, tiene una gran abundancia de joyas por el pelo, de collares y una trenza. Realmente esto nos lleva a preguntarnos, ¿esta mujer es griega o es india? Porque la trenza llena de joyas, ese aspecto no es el mismo, no responde al de una reina griega. Quizás es una griega indianizada o quizás es una india con nombre griego, no lo sabemos. Y de momento no tenemos inscripciones que nos lo digan claro. Pero la discusión de la etnicidad es bastante plausible y de ello hablaremos. Bueno, Bactria, lamentablemente, Eucrátides fue asesinado por su hijo, Ai-Hanum, la ciudad legendaria que vimos saqueada, y dos tribus nómadas, Sacas y Yuecis, se repartieron en la Bactriana y la Bactria cayó. Se mantuvo restos que son los indogriegos, que ahora veremos durante más de un siglo más. Llegamos incluso al 10 después de Cristo como pervivencia del último Raja griego de Pakistán. Hay incluso un embajador chino, que es Zhang Qian, que llegó a Bactria unas décadas después de que cayese el reino y todavía habla él de que usan monedas con las caras de los reyes, por tanto está hablando de monedas griegas, habla de que antes habían sido un gran imperio y ahora son débiles porque les acaban de conquistar los nómadas. Y habla también de la gente, de las barbas y los ojos que tienen. O sea, realmente cuando lees la crónica de Zanquián te das cuenta de que este hombre está viendo algún que otro griego que todavía vive en Bactriana y comentándolo. De hecho, dice que desde ya época antigua, es decir, desde época greco-bactriana, habían productos de la China Han en Bactriana. Y los griegos ya habrían recibido cosas de China. La degeneración de Bactria es bastante evidente. Por ejemplo, aquí tenemos la moneda, el último hijo de Eucrátides, el último rey, que es Heliocles, que aquí está, perdón, la moneda griega y aquí la imitación que harán luego los nómadas. Como veis, la calidad, pues es ínfima en comparación, incluso en la calidad del metal. Pero es que ellos van a acuñar, van a copiar la moneda griega durante siglos como buenamente van a poder. Incluso luego hacen esos civilizaciones de origen nómada que suceden en la Bactriana, hacen moneda de estilo griego, pero con sus propios retratos y escritas en griego y también con divinidades griegas. Es una cosa muy, muy curiosa que perdurará en Pakistán y en Afganistán y en toda Asia Central durante siglos, la moneda griega.
incluso la iconografía, la mitología. Aquí tenemos una diosa oriental que está claramente inspirada en la Atenea griega. El tratamiento del cabello, en el escudo, la lanza, el casco, está claramente inspirada en modelos griegos. Estos son representaciones de seda de estos reyes, de estas tribus nómadas que tomaron luego la Bactriana y que mantienen en ocasiones un nivel de vida bastante helenizado. Van a consumir productos griegos y van a intentar conseguirlos a través de la ruta de la seda, a través seguramente de los romanos que llevarán productos a la India por la ruta marítima. Incluso la influencia de los griegos en los palacios de estos nómadas, como el de Calchayán, es evidente. Hacen grandísimas esculturas en la que se aprecian la influencia de las técnicas griegas, son evidentes. Aquí tenemos retratos de estos reyes que usan, por ejemplo, la misma diadema que usaban los reyes griegos, la diadema. Aquí tenemos una escultura claramente, evidentemente, con ese sombrero, esta túnica, muy, muy griega todavía. Algunos retratos más de estos nómadas hoy en día se conservan. ¿Y qué pasa en la India? Bueno, en la India, esas grandes ciudades del norte de Pakistán, sobre todo Taxila, Pushkalavati, Sagala, ahí tienen sus sedes los reyes, los rajas griegos, los rajas locales, que luchan entre ellos por el dominio de lo que hoy en día es Pakistán. Y en ocasiones encontramos, aparte de sus fabulosas monedas, piezas de arte. Aquí tenemos una Atenea totalmente india, esta es la Atenea de Gandhara. Es Atenea sin ninguna duda, es la diosa griega, Atenea, pero muy indianizada. Ya veis cómo se parece a una estatua, tira ya más a una estatua india en su material, quizás en el tratamiento de las cejas, en la abundancia de joyas, pero es Atenea, es una estatua totalmente indo-griega. Tenemos incluso en Taxila restos de un templo con columnas de orden jónico griego. Aquí tenemos las volutas de esas columnas. Y en las monedas de los reyes se mezclan los motivos griegos con los motivos indios. En ocasiones escriben las monedas en alfabetos indios. Y aquí un Zeus que sostiene una Nike, una victoria, tiene al lado la rueda del Dharma, un símbolo muy tradicional del budismo que podemos incluso identificar hoy en día. Otros reyes, por ejemplo, Lisias, intentó parecerse de nuevo a Demetrio, el primer conquistador, con ese casco de elefante tan curioso, y como veis, escribe en griego su moneda y la escribe también en indio, en lengua, en prácrito en este caso. Incluso en otras, en gran buena parte del arte indio encontramos de vez en cuando sorpresas de influencia griega, como en este caso tenemos en una estupa, en un relieve, un centauro, pero en versión india, como podemos ver. Este hombre es un centauro, pero es claramente un indio. Es una mezcla impresionante de culturas que lleva a cabo en estos países durante esta época. Incluso tenemos constancia de una embajada de un rey de Taxila, un rey de Taxila, que es Antiálcidas, que llegó al centro de la India y erigió un enorme pilar, que por la inscripción sabemos que lo hizo un griego nacido ya en Taxila, que era hinduista. O sea que realmente lo que está ocurriendo es que muchos griegos se están indianizando y son también hinduistas. Una prueba más de este mundo, esa verdadera unión del mundo griego y el mundo indio que hubo en el norte de Pakistán en la época. Otros ejemplos, aquí Zeus aparece al lado de un elefante, símbolo total de la India, y del dios principal de la India de la época, que es Indra, es el vehículo de ese dios, muy parecido a Zeus. Y se representan tanto dioses griegos como dioses y motivos indios en las monedas de estos reyes. Incluso en Sri Lanka, esa isla, tenemos la distancia
aquí en Pakistán, donde tengo el punto rojo, lo que sería Taxila y Alejandría del Cáucaso, etcétera, llegó a Sri Lanka, tenemos en una crónica de la isla, una embajada de monjes budistas griegos. Monjes budistas de Alejandría del Cáucaso, de origen griego, lo dice explícitamente, que llegaron en su día a Sri Lanka a predicar el budismo. Esta, curiosamente, es la moneda, hemos visto que la moneda de oro más grande de la antigüedad era la de Eucrátides, pues la de plata es de un rey griego que se llama Amintas, que también tiene una calidad fabulosa, como podemos ver, muy parecida. Es una moneda de un tamaño extraordinario, como podéis ver, ocupa prácticamente la palma de la mano de un hombre adulto y curiosamente la hizo un rey griego de Pakistán. Pero lamentablemente, pues los reyes, los nómadas que habían tomado la Bactriana, pues siguieron avanzando y poco a poco tomaron también a los rajas griegos que habían quedado en Pakistán y aunque lo tomaron, hicieron desaparecer a los indogriegos, también adoptaron buena parte de la cultura griega y la mezclaron. ¿Veis cómo tenemos aquí un relieve con técnicas escultóricas griegas, pero que ya representa a estos escitas que en su día habían tomado Bactriana y que ahora también avanzan hacia Pakistán? Las monedas de estos se llaman los sakas, es una de las tribus que invade, son monedas escritas en griego, como podéis ver, y de estilo griego, pero ya cuando derrotan a los indogriegos, continúan su legado y va a perdurar durante siglos. Aquí tenemos de una civilización muy posterior, que son los hunos alchonos, que todavía tienen un tratamiento del retrato como lo haría un rey helenístico muy poderoso, y incluso seguirán escribiendo griego ya casi entrada en la Edad Media, como podéis ver aquí. O sea que el sistema monetario griego perdura durante siglos en India. Vemos incluso cuando los reyes se atreven a retratarse en las monedas que cambian su forma de luchar. Primero aparecen como hoplitas griegos y luego ya aparecen como jinetes y arqueros a caballo. ¿Por qué? Porque se adaptaron a la arquería montada para poder combatir a esos escitas que lamentablemente les acabarían derrotando. Incluso en algunas monedas, como en esta del rey Hipóstrato, podemos incluso pensar que el rey fuera mestizo, que quizás fuera, como veis, los ojos son muy extraños, ¿no? Es un retrato bastante diferente al que estamos acostumbrados y eso nos da pie a pensar que estos reyes quizás fueran en parte hijos de alguna escita o de alguna india, de que la etnicidad griega no se mantuviese pura entre los reyes. Bueno, finalmente en el 10 después de Cristo, ojo, 50 años después de que muriese Cleopatra, que suele ser cuando se considera el final del helenismo, todavía había unos pequeños rajas locales en la zona de Sagala. Es muy curioso. De hecho, Cleopatra antes de morir intentó embarcar hacia la India. No nos parece extraño ahora si sabía que en la India se hablaba griego y había reyes helenísticos, pero lamentablemente no logró embarcar y como cuenta la leyenda se suicidó con una serpiente que le picó, se envenenó. Y bueno, durante décadas seguía habiendo reyes griegos en la India, mucho después de que cayera el Egipto de los Ptolomeos. Para ir finalizando, tenemos aquí otras pruebas de arte griego. Aquí tenemos una representación del caballo de Troya encontrada en Pakistán, o una en el centro de la India de Hércules. Aquí tenemos a Hércules con la piel del león de Nemea, que se encuentra por aquí, y lamentablemente está muy mal conservada, pero no hay duda de que es Hércules. Y ahora un inciso, fijaos bien en esta escultura de Artemisa que se encuentra en Atenas, fijaos en el tratamiento del cabello, en el tratamiento de la ropa. No es casualidad que se parezca tantísimo a las esculturas de Buda. Las esculturas de Buda tienen una influencia griega decisiva. ¿Por qué? Porque a Buda no se le representaba al principio. Era como pecado. No se podía representar la figura de Buda. Pero los griegos llevaron a Pakistán esa idea de que la divinidad tiene que representarse y en Gandhara, en esa zona que habían colonizado y conquistado los griegos, las técnicas esculturas griegas perviven y luego las aplican al arte budista. Por eso tenemos ese tratamiento de los ropajes y del pelo
que en su última instancia este realismo nos recuerda y bebe de la escultura griega. Incluso en algunas monedas de otras civilizaciones posteriores, como esta de los Kushan, se representa a Buda escrito en griego, aquí lo tenemos escrito en griego, Bodo, Buda, con ese traje, esa vestimenta, esos pliegues tan griegos, tan propios de la escultura griega. Y para finalizar ya con esto, un sitio muy curioso, lamentablemente destruido por los talibanes, en los que vemos un Buda gigante y al lado tiene a Hércules y a la diosa Tiche, la diosa de la abundancia, que son tomados como modelos para representar unas divinidades budistas, pero como veis la escultura es totalmente de técnica griega. Y una última sorpresa, detrás de Buda hay un hombre con una cara que nos resultará muy familiar a muchos. El modelo de esta cara, de este ayudante de Buda, no es otro que el de Alejandro Magno. Y con esto me he comido bastante el tiempo, lo siento, pero creo que espero que os haya gustado y ahora pues hablamos de lo que me queráis preguntar. Vale, estoy abierto a preguntas. Adelante. A ver por el chat. Greco-budista, sí. Se considera, por ejemplo, el arte de Gandhara en ocasiones se le llama arte greco-budista, precisamente por esta influencia, que es obvia y decisiva. A beber. Hola, Hola. ¿qué tal? Bueno, supongo que ya estabas, ¿no, Jaume? Sí, ya. Vale, Yo te vale. iba a preguntar. Perfecto. Dejamos este tiempo ahora para hacer preguntas, por si alguien tiene algún comentario. Yo creo que ha sido una clase intensa, pero muy ilustrativa de lo que sería una posible curso, como hemos dicho, para poder ahondar en la temática. Así que si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema, pues adelante. Y yo creo que lo que digo, si ya me apetece y podemos organizar alguna cosa, yo creo que de cara al año que viene podría dar mucho de sí, porque es un tema amplio, con muchas referencias tanto histórico como culturales, como de estas influencias últimas que nos comentabas. Por tanto, yo creo que la cosa puede dar de sí. Pero hasta entonces, si tenéis alguna pregunta, sería el momento ahora de hacerla. Ujú. Mira, tenemos una pregunta en el chat. Nos Venga. preguntan si hay alguna noticia nueva de las excavaciones de los italianos. Pues sí, hace unos pocos años se ha encontrado un templo budista en el que hay una inscripción dedicatoria a una donación del rey Menandro. Y además han encontrado también piedras de catapulta en la parte superior y curiosamente por la datación y porque casa con las fuentes, muy probablemente sean los restos del asedio de la ciudad por parte de Alejandro Magno en su campaña en la India. Y se ha encontrado también, aparte de nuevas inscripciones, se ha encontrado que hay un barrio nuevo en la ciudad, hecho con trazado regular, con urbanismo griego, para los nuevos colonos griegos, y en la que viven también muchos indios que se han helenizado. Me pregunta también Alejandro si los diálogos de Menandro se pueden adquirir en español. Sí, tengo aquí, te podría enseñar. Hay una edición en español del libro que se llama Las preguntas de Milinda. La edición es de Lucía Carro Marina. Yo este lo conseguí en Amazon en su día. Es una editorial que hace una colección de libros de clásicos indios muy bien hechas. Y bueno, yo os lo recomiendo. Es un libro bastante entretenido, bastante fácil de leer, no es muy denso y es muy curioso. Puedes advertir, si tienes algo de idea de filosofía, adviertes rápidamente la influencia griega aquí. Sí, Joan Porta de la mà. Hola. Hola, mira, només volia saber quina va ser la fi dels regnes indo-hel·lenístics. I deies que van arribar quasi fins al segle X, no? Sí, Eh, fins al 10 després de Crist van acabar perquè les hordes dels nòmades que ja van prendre la Bactriana van seguir avançant i aquests indogrecs, que són en el fons són
xicotets ratllats, no? Que barallen entre ells, doncs són molt dèbils després per a poder lluitar contra les hordes i a poc els van dominant. Fins a este que dura fins al 10 després de Crist, també, gràcies a les monedes, en un lloc recòndit en el que avui en dia és la frontera entre la Índia i Pakistan, ahí en la Cachemira. I que havien quedat absorbits entre algun imperi. Sí, sí, no he Aleshores, volgut nombrar-los per no marejar, perquè sé que són molts noms nous. És l'imperi d'Escushan, o escric Kushan, com sona, que és un regne molt curiós, donaria per a una bona xerrada perquè són nòmades helenitzats, altament helenitzats. Com he donat algunes pinzellades en algunes fotografies i és un regne molt curiós el que t'anime a que busques informació sobre ells. Exacte. Gràcies. Res. Molt bé, doncs si no teniu res més, doncs agrair de nou a en Jaume la seva participació i si voleu doncs, continuar sabent més coses sobre el tema, doncs feu-nos-ho saber, ens envieu un correu, ens comenteu què s'ha semblat. Jo us poso per aquí al chat el meu compte d'Instagram, mi cuenta de Instagram, que es Helenismania, que yo subo Molt bé. contenido ahí prácticamente todas las semanas y podéis contactar conmigo cuando queráis, ¿vale? Yo encantado de hablaros de esto y lo hago gratis y porque me gusta, o sea que nadie se prive de preguntarme. Muy Y bien. res. Pues muchas gracias a todos por asistir y Jaume, de nou, gràcies. Y esperemos que nos A volvamos a encontrar en vosaltres. otra ocasión. Moltes Clar que sí. gràcies, molt interessant, molt interessant. Molt Gràcies. interessant, sí, la veritat és que sí. Sí, sí. Gracias. Molt bé, Yo, gràcies, mira, como último comentario, seguramente el año que viene haremos un viaje al Pakistán, Ah, así que seguramente mira. tocaremos un poco alguna de estas cosas, por tanto quizá contacte contigo, Jaume, Ah, para pues organizar sí, algún sí, yo me curso, quiero unir, es posible. como es mínimo para posible. hacer algún curso y ilustrarnos un poco sobre Pues esta parte de una forma un poco sería más intensa. fantástico, eso sería genial. Eso. Muy bien, pues ya nos emplazamos para otra ocasión entonces. Muy bien. Adéu. Un saludo a Vale. todos, buena tarda. Adéu, bona Adéu, tarda. bona tarda. Adéu. 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 Adéu.